Hemos empezado este año 2025 y hay que hacer un análisis profundo de la situación de la hostelería en general, pero sobre todo lo que es el tema de la restauración, de los restaurantes, y lo que es en mi, en mi ámbito habitual, en donde yo normalmente trabajo, que son las cocinas, aunque sin dejar de lado tampoco el servicio de sala, porque hay varios componentes que esta situación va de mal en peor. Yo, claro, dar mi opinión sobre las experiencias que he tenido es muy subjetiva, ¿no? Pero cuando he visto todo lo que he visto, y este verano estamos hablando aquí desde Girona, la Costa Brava, desde Cataluña, pero creo que esto puede ser compartido por otras zonas turísticas, en lo que es en el ámbito estatal o en el ámbito geográfico de lo que es el Mediterráneo, en Cataluña en general. Pues creo que es una situación bastante grave. He analizado desde hace tiempo, después de ver lo que estoy viendo, repito, quizás sea una opinión subjetiva, pero creo que es bastante fidel a la realidad que empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadores del sector de la hostelería, y más concretamente lo que es cocinas, restaurantes, sala también, ¿no? Digamos, en hotel, lo que es el tema de habitaciones, recepción, no quisiera entrar porque no es mi tema, segundo, sería muy sería correcto dar una opinión sobre algo que prácticamente no conozco, pero de lo otro sí, de lo otro sí. Y aquí me estoy encontrando, como os decía, estas personas empresarias y personas trabajadoras que realmente nos están llevando a una situación muy, muy jodida en la hostelería a la hora de dar un buen servicio, que al fin y al cabo ese es el objetivo primordial de nuestro trabajo como trabajadores y de empresarios, de ofrecer a sus clientes, que va más allá del propio negocio, y que evidentemente esto es insostenible. Esto es insostenible. El otro día escuchaba una estadística en televisión que prácticamente entre un 45 y un 60% en muchos casos, la plantilla de trabajadores, hablo de cocina y sala sobre todo, mayoritariamente eran extranjeros, pero sobre todo sudamericanos. Y tenemos un problema con ellos, un problema muy grave, sobre todo aquí en Cataluña, y sobre todo los que están de cara al público, y también dentro, y ahora lo entenderéis. Y es que aquí hay una cosa muy clara, hay dos tipos de personas trabajadoras, y también hay dos tipos de empresarios de hostelería. Y es que unos son los que, como yo, queremos tener un trabajo que nos dé y nos permita una vida digna fuera del trabajo. Véase catalanes, véase españoles, véase extranjeros arraigados aquí al país, y que se han integrado perfectamente y quieren tener esas condiciones que les permitan una vida digna fuera del trabajo. Y eso es muy fácil de entrada. Es ir a la que marca la ley. ¿Qué pasa? Lo de la ley ahora lo entenderéis, por qué lo digo. ¿Y qué pasa? Que luego nos encontramos otro tipo de personas, mayoritariamente extranjeros. Digo mayoritariamente porque no lo son todos. También hay gente de aquí que, por circunstancias personales, que tienen problemas personales, véase alcohol, véase drogas, véase situaciones personales, familiares, etcétera, ¿vale? Que aceptan de todo, pero como decía, la mayoría de estos extranjeros, sobre todo, sudamericanos y últimamente también de otras procedencias, como puede ser de Asia o puede ser hindús, me refiero, o puede ser incluso de África, pero de África quizás menos,
subsahariano me refiero también, y que estas personas, muy legítimamente, muy respetable y muy comprensible, lo que quieren es hacer cuanto más dinero mejor para poder enviárselo a sus familias, a su país. Legítimo, respetable y comprensible. Pero ¿qué pasa? Me parece muy bien, pero el problema viene en que estas personas aceptan todo. Todo lo que aquel empresario que se quiere aprovechar de esa circunstancia, todo lo que le pida el amo. Porque yo ya no lo considero jefe, ni empresario, ni patrón. Es el patrón, es el amo. Y ellos mismos se autocomplacen siendo propios esclavos de esos patrones y patronas, de esos amos, de las empresas. ¿Cómo? Muy fácil. Aceptan hacer las horas que haga falta. Cuanto más horas hagan, más podrán enviar a sus países. No les importa hacer fiesta ni respetar fiestas. No les importa el tema de los turnos partidos, que les da igual. Ni vacaciones, ni nada. Solo quieren dinero, dinero. Siempre y cuando tengáis una cosa en cuenta, que lo he dicho más de una vez. Y se lo digo siempre a los empresarios. Y todos me dan la razón. Todos. No hay ninguna persona que me haya dicho lo contrario. El que viene a trabajar por dinero, se tira por dinero. Y a la que le den 100 euros más al restaurante de al lado, se te va a ir. Porque vienen por dinero. Yo los llamo mercenarios, directamente, mercenarios. Que es respetable, como digo, de querer enviar dinero a su familia, a sus países, lo veo muy lógico. Pero ¿qué pasa? Claro, tú vas a un restaurante, vas a dar una entrevista y te plantean que es que estos trabajadores ya me hacen esto, o haces lo mismo que ellos, o no me gustas, o usted es que sabe demasiado, o es que usted tiene demasiada experiencia, o es que aquí es mi casa, aquí mando yo, y al que no le guste, ahí tiene la puerta, o aquí hace todo el mundo de todo. Sí, una cosa que odio yo, personalmente, lo odio, chico o chica para todo. Eso se llama esclavitud. Y tú dirás, bueno, pero es que los mismos trabajadores lo aceptan. Bueno, aquí tenemos mucho que ver también los responsables de cocina, en mi caso, o de sala, ¿no? Y es que aquí hay que hacer ver al patrón, al amo, que está totalmente equivocado. Porque cada año estamos, las mismas empresas, veo las mismas ofertas, cada año las mismas, siempre buscando personal, siempre por la puta rotación del personal, porque son gente, además, que no tienen experiencia, y la que tienen no tiene nada que ver con la que hay aquí, porque aquí hay cocina catalana, cocina mediterránea, cocina española si me pones, si me apuras. Pero no me pueden venir una persona de Sudamérica a hacer cocina catalana porque no tienen ni puta idea. Y lo que hace es copiar de un sitio de otro sin tener ni idea. Pero ni idea. Hoy en día, cualquiera es cocinero o cocinera o jefe de cocina. Cualquiera vale. Abren la lata, abren la bolsa congelada, cuarta, quinta gama, y al patrón, al amo, ya le va bien. ¿Y en qué va a detrimento esto? Pues mira, va a detrimento de muchas cosas. En especial a las personas, como os he dicho antes, como yo, que queremos una vida digna fuera del trabajo. Pero no para mí. Yo, cuando soy jefe de cocina, lo quiero también para todo mi equipo. ¿Qué pasa? Claro, esta gente que se rebaja tanto y se baja los pantalones y encima paga la cama, y da las gracias al amo y al patrón, pues claro, pues esta gente lo que hacen al final es un chantaje a esos mismos patrones. O me das un poquito más callado o me voy. ¿Me explico? Y sigue la rotación. Y tú, que quieres hacer las cosas bien, pues evidentemente no te lo permite. No vales. No vales. Son gente que les da igual en sí el trabajo. Miran sus horas, miran que puedan ganar lo máximo que puedan, y no son profesionales. No son profesionales. Solamente miran para su bolsillo. Entonces, claro, pues cada año estoy viendo, durante 2 años que llevo otra vez en el mercado laboral, después de ser autónomo durante 7 años, que hay empresarios que todavía esto no lo han entendido. Y así les va. Te digo más, que se jodan. Que se jodan.
¿No encuentras personal? Jódete. ¿Encuentras personal que no tiene ni puta idea? Jódete. ¿Te hace quedar mal entre el cliente? Jódete. Pero claro, mientras digo esto, también estarán diciendo, seguramente si alguno me escucha, bueno, mientras mientras me produzcan, me hagan ganar dinero, a mí me da igual. ¿Qué imagen estamos dando de la hostelería? ¿Qué imagen es esta? Una pena. Yo lo veo una pena. En mi caso, 44 años que llevo trabajando en hostelería, que no valoren la experiencia, que no valoren una persona responsable. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de simplemente respetar lo que marca la ley. Los días festivos que toque, las horas que toque. Y estoy harto de demostrar a más de uno que se puede hacer. Y aquí es donde yo culpo mucho, sí, a vosotros, compañeros y compañeras de profesión. Porque muchas de estas cosas pasan por vuestra culpa. El amo, el patrón puede decir lo que quiera. Pero tú como profesional, tú tienes un deber con tus compañeros y compañeras de tu equipo, a los que tienes tú bajo tu responsabilidad, sí. Y tú no puedes permitir esto. Tú marcas las reglas de juego para todos iguales, que son las del que marca la ley. Y a partir de ahí, evidentemente, si una persona tiene a asumir una responsabilidad, a esa persona hay que pagarle más por la responsabilidad. Lo que no me vale es que un pinche me haga de cocinero. O que un cocinero me haga de fregaplatos. A mí esto no me vale, yo esto no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Porque eso va contra la imagen, primero, de mi profesión. Segundo, de mi trabajo. Y segundo, de mí como responsable de cocina. Que lo estoy permitiendo. Que es tan culpable el que lo hace como el que lo permite. Si el patrón quiere esclavizar a la gente y tú lo permites, tú también eres cómplice de esta esclavitud que estás promocionando. Por lo tanto, escucharme, algo hay que hacer, ¿no? Hay que luchar por horarios seguidos. Se puede hacer, cumpliendo la norma, con jornadas de 7 horas. Y un día de fiesta, que en verdad son 2 si te lo montas bien. Eso estoy harto de explicárselo más de un empresario. Porque trabajas 7 horas al día, de las cuales tienes 20 minutos para comer o cenar o descansar. Y después, eso sí, las otras horas, rendimiento, productividad, señores. Y después tienes un día de fiesta en el cual empalmas con el siguiente, haces rotación de personal por la noche, por lo tanto, unos por la mañana, otros por la noche, no para la cocina de producir, el rendimiento es máximo, puedes ofrecer más ofertas gastronómicas al cliente, puedes ofrecer más cocina, puedes hacer ganar más dinero al empresario. Y si le haces ganar al empresario y a la empresaria, al patrón y al amo, ¿quién no quiere ganar dinero, señor y señora empresaria? ¿Quién no quiere ganar dinero? Estamos para esto, en cierta manera. Entonces, si yo le hago ganar más dinero del que él tenía previsto, de la previsión, el objetivo que se haya marcado, que para eso estamos los jefes de cocina y los jefes de sala, para coordinarnos y cuáles son los objetivos. Tanto, quiero llegar hasta aquí, muy bien. A partir de aquí hay que echar números y hay que hacer costos y hay que hacer balances y hay que hacer ratios. Sí, eso es lo que hace un profesional, ¿no? Un jefe de cocina, un cocinero no lo hace, pero el chef de cocina, como yo, lo hace. Entonces, si yo le hago ganar más dinero al empresario de lo que tenía previsto, evidentemente yo quiero ganar más dinero. Y si yo quiero ganar más dinero, mi equipo también, porque sin mi equipo yo no soy nada. Desde el fregaplato, que para mí es la persona más importante de la cocina, la persona de limpieza, que yo sin sus cazuelas limpias yo no puedo cocinar, sin los platos limpios yo no puedo emplatar lo que cocino, imagínate, hasta mis ayudantes, mis jefes de partida, etcétera. Yo sin ellos no soy nada. Por eso soy chef de cocina. Yo soy chef de cocina no solamente para cocinar, que es lo de menos, sino para hacer ganar dinero a la empresa y que yo y mi personal lo gane, para formar al personal, para enseñar mi profesión, que me la quiero como, bueno, es mi vida, ¿qué quieres que te diga? Es mi vida, son 44 años, lo he dado todo ya. Y ahora lo que se tiene que aprovechar, aquel empresario inteligente, si es que lo hay, que habrá, a ver los haylos, pero no lo encuentro todavía, no lo he encontrado todavía, que primero quiera ganar dinero y quiera tener una persona responsable
y profesional en su cocina, en su restaurante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo te hago ganar dinero, yo también, mi equipo. Bueno, y como chef, pues tengo obligación de que salgan los números, de que comprar bien, las compras, acordaos. La clave está en las compras. Si no sabes comprar bien, el resto se va a la mierda, directamente. Es saber optimizar la materia prima, hacer propuestas gastronómicas que sean competitivas, hacer todo aquello, lo que es en plan interno de planning de limpieza, planning de horarios, que nadie haga más ni menos, todos igual, que no procure o que no haya un perjuicio económico en la empresa. Es decir, estamos hablando de un plan de viabilidad económica y eso es trabajo del chef de cocina. ¿Por qué es del chef de cocina y no del empresario? Bueno, porque para eso soy chef, porque yo tengo que buscar comprar al mejor precio y a la mejor calidad. Tengo que hacer los escandallos, los costos de los platos. Tengo que hacer el precio del menú mínimo, que sé que me garantiza y sé que con eso cubrimos pagos y el empresario gana dinero. Todo eso es faena de un chef de cocina. No solamente cocinar. Al contrario, si es un empresario, como digo antes, inteligente, se aprovechará de esa experiencia que tiene ese chef de cocina, se aprovechará para ganar dinero y crear un prestigio de su casa, de su restaurante y una imagen como tiene que ser. Porque lo de la imagen también, bueno, estas personas que van solamente por dinero, bueno, pues que es que claro, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay, con camisetas, con pantalones cortos, con bañadores, camisetas estas de deporte, que sí, o enseñando a las mujeres, por desgracia, que eso no me ha gustado nada. Enseñando allí prácticamente los pechos, el culo, trabajando en la cocina de restaurantes que he visto. Y cuando me ven a mí vestido, aparte de ir guarros, de limpiarse así las manos o los trapos que tienen colgando, los trapos son para coger cosas calientes. Pero bueno, si no les enseña a nadie, pues evidentemente al patrón y al amo, mientras le saquen la faena, ya le va bien. Pero no, eso es imagen también, eso es parte de nuestro trabajo, señores y señoras. Entonces, ¿qué pasa? Claro, me ven a mí vestido de cocinero. ¡Anda! Un cocinero. Y se ríen. Y a mí me dan pena de los que se ríen por ir vestido de la profesión que yo estoy ejerciendo, que es cocinero, que es jefe de cocina. Y por supuesto, si mi plantilla, si yo soy el ejemplo y yo voy vestido bien, yo quiero que mi plantilla también me siga. Sí, un chef de cocina tiene que dar ejemplo. No me valen los de boquilla. No me valen los de boquilla. Esos son unos fantasmas. El año pasado conocí en una gran cadena hotelera que tiene varios hoteles por la Costa Brava de 4 y 5 estrellas a un chef ejecutivo que era, bueno, un incompetente, un tal Víctor. Era un incompetente. No sabía ni hacer un puto planning de horario y estaba hacer trabajar a sus... de toda la cadena, cuidado, no estoy hablando de 4 personas, no, de toda la cadena, Yo tenía 22 personas en mi cargo y lo que me planteo es, ostras, es que están haciendo 50, 60 horas a la semana, turnos partidos, y van la gente muy cansada, no me rinden, se queman la gente. ¿Tú crees que puedes hacer algo, José María? Y tanto que lo hice. Me costó. ¿Sabes cómo? Escuchando uno a uno, viendo lo que trabajaba, viendo cómo trabajaba. Me costó, pero lo conseguí. Es cuestión de hincar los codos y venga, a sacarlo. Y ese chef ejecutivo, cuando lo conseguí, y todo el mundo estaba contento, horarios seguidos, jornadas de 7 horas y media, no pude conseguir las 8, pero bueno, llegaban a hacer a la semana como mucho 45 horas a la semana, hasta 60, de 22 personas que tenían allí en un solo hotel de 4 estrellas en Lloret de Mar, el dinero que le estaba ahorrando a la empresa de extras. Y por supuesto la gente más contenta, podía tener una vida fuera del trabajo. Venían por la mañana o venían por la tarde-noche y para casa, y hasta mañana, no hasta luego. ¿Qué es eso de los turnos partidos? Se tiene que acabar, y eso es culpa nuestra, de los responsables de cocina, que somos unos incompetentes. No, pues hay que ponerse ahí. Si realmente quieres que tu personal te rinda, sean productivos y saquen lo mejor de ellos mismos y que quieran venir a trabajar cada día, que no se quemen, a ver si nos enteramos. Pero claro, volvemos a
al origen del problema. Volvemos al origen del problema. Esta inmensa mayoría, sobre todo, ya digo, yo no lo digo yo, lo dice la estadística, salió otro día en la televisión, en el Telenoticias, de casi el 60% son sudamericanos. ¿Qué pasa? Hay una cosa que es muy importante aquí. Tú estás trabajando de cara al público, estás en Cataluña, tienes que saber catalán. Aquí es parla el català, perquè això és Catalunya. I aquí n'hi ha una clientela potencial de catalans que volen que els hi parlis en català. Si no me habéis entendido, que os lo traduzcan. Por eso estoy haciendo este vídeo en castellano, para que os quede clarito. Si tú estás de cara al público, tú tienes que saber, como mínimo, catalán y castellano. Como mínimo. Si eres camarero o camarera, o estás detrás de una barra. Eso como mínimo. Y luego, según qué zona, evidentemente el inglés y el francés. Depende de la zona, ¿no? Pero el catalán y castellano como mínimo. Y luego dirás, ¿y en la cocina? ¿Para qué hace falta el catalán? Pues sí, porque últimamente, ya hace unos cuantos años, todos los productos que vienen al Albaranes de los proveedores vienen en catalán. Las máquinas que ya sacan la comanda ya estipulada en el programa informático que tenga cada restaurante salen en catalán, porque las cartas ya sale todo en catalán, los menús sale todo en catalán. Entonces lo que no me puede valer es una persona en la cocina y que es un capdei y que es una pastanaga y que es un, no sé, ¿me explico? No. També tienen que saber catalán. Mínimo. Yo no digo que lo hablen perfecto, pero mínimo. Y también es una forma de integrarte aquí al país. Al país donde estás y donde está trabajando y donde estás acogido. ¿Qué pasa con los sudamericanos? Pues que es imposible, porque a ellos les da igual. Como saben que falta trabajadores por todos lados, ellos vienen con la idea de que como hablan español, pues ya les llega. ¿Para qué voy a aprender catalán? Si el catalán aquí a mí me sobra, si total tengo trabajo, si encuentro trabajo enseguida. Llavors, els amos, els patrons, és el que voleu per la vostra casa? Gent que tingui en recessió, aquí ja podíem entrar en recessió també, que tingui, inclús habitacions també. Sí, en las habitaciones, ostras, es un cliente, hay que tratarlo lo mejor posible. ¿Y qué mejor que tratarlo que hablar en su idioma? Catalán, castellano, francés, inglés. Entonces, usted como patrono o patrona, como amo de su restaurante, ¿esa es la imagen que quiere dar? Yo creo que se equivocan, ¿no? Estamos de cara al público. Otra cosa es en las oficinas, que nadie te ve. Bueno, a mí ahí me da igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues a estas personas sudamericanas, pues hay que decir, oiga, vale, no sabe usted catalán, pero mire, hay clases gratuitas por internet. ¿Vale? Si se esfuerza un poquito, vaya usted aprendiendo un poquito lo que es lo básico. No le digo que habla en catalán perfecto. Bon día, bona tarda, bona nit, què desitja, en què le puc servir. Lo que es que si no, dedícate a otra cosa. Pero ellos aprovechan, porque esto es España. Y aquí hablan español. Y yo hablo español. Por lo tanto, y como hay trabajo, porque nunca nos falta, porque vamos de un sitio a otro, rotación, no nos hace falta aprender el idioma de aquí. ¿Para qué? Pues para dar un buen servicio, señores y señoras. Para dar un buen servicio y una buena imagen de ese restaurante y de la empresa que les paga la seguridad social, mínimo 400 euros de seguridad social, mínimo, y creo que me quedo corto, y su sueldo, y su salario. Y que, evidentemente, si tiene un profesional como yo, y tiene un chef de cocina profesional como yo, le permitirá tener una vida digna fuera del trabajo y no ser esclavo del trabajo. ¿De acuerdo? Para eso sirve hablar catalán también, para eso. Es querer integrarte, es querer participar, es querer ser uno más del equipo. Eso es formar un equipo. Integrar a la gente de fuera también a ser equipo. Y el equipo no solamente es cocina, es sala también. Coordinación, sala, cocina. Y a ganar dinero todos, sí, pero de una manera dentro de los parámetros de la ley y justa por igual para todos. Y aquí tenemos mucha culpa, repito,
Nosotros, los responsables de cocina, los responsables de sala, diría, sin excederme mucho, por desconocimiento, de la personal de habitaciones o de limpieza, de recepción. Sí, sí. Aquí depende de los responsables, que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Y simplemente de cara al patrón y al amo que quiere esclavo, es decirle, a ver, pero ¿no está usted cada año pidiendo trabajadores? ¿No se da cuenta que cada año estamos con lo mismo? Que si viene un cliente que le ha gustado el servicio por casualidad, por no decir otra cosa, al año siguiente ve otro camarero, otra camarera diferente y otro estilo de cocina, pensando que lo que comió o lo que vivió o el servicio que recibió el año anterior le gustó o hace un mes le gustó, vuelve y ya se encuentra otro personal diferente. Eso no es bueno. No es bueno para la empresa, hombre. No es bueno. No es bueno. Y sobre todo, si hacen cocina mediterránea, por favor, o cocina catalana, pues que sean gente de aquí. Y gente de aquí me refiero también a extranjeros que se hayan arreglado aquí, que se van lo que son unas fabas a la catalana, una escudella de cardolla, que se apliquen lo que es un suquet, ¿vale? Que se apliquen cosas básicas. Yo no demando una crema catalana, perdí algo, ¿no? Sí, yo no digo nada, ningún plato raro. Y bueno, yo con todo mi cariño y mi respeto, que evidentemente habrán aprendido mucho si han estado con cocineros de aquí, estas personas extranjeras, y a lo mejor saben hacerlo tanto o mejor que un catalán o que un español, seguro, seguro, pero la inmensa mayoría no, la inmensa mayoría no. Y si quieren hacer cocina mediterránea y me ponen, por ejemplo, tacos de México, pues no es cocina mediterránea. Me explico, por decir algo, o papas arrugadas, no es cocina mediterránea. O salteado, o yo qué sé, arroz tres delicias, eso no es cocina mediterránea, señores, señoras. Aquí quieren engañar. ¿A quién quieren engañar? Dicho todo esto, el análisis es que este año 2025, creo que vamos a ir por el mismo camino. Creo que vamos a ir por el mismo camino que el año pasado y el otro, a menos desde que yo he vuelto al mercado laboral después de estar tanto tiempo de autónomo. O ponen al cargo de cocinas, también de sala, personas responsables y profesionales, y hablo a los empresarios y empresarias, y valoran a ese profesional y les dejan trabajar, siempre y cuando ese dejar de trabajar signifique que esa persona responsable de la cocina o de sala le transmita propuestas y que usted las convalide. ¿Me explico? La cosa cambiará. Y su personal se irá consolidando. Y tendrá un buen equipo en la cocina y un buen equipo de sala. Porque esos profesionales harán todo aquello necesario, todas aquellas propuestas para que eso funcione, para que no nos quedemos sin trabajo nadie, ni pasado el verano. Si tú haces las cosas bien, tienes trabajo para todo el año, sin que repercuta en un perjuicio económico de la empresa. Al contrario, en más beneficio, que esos mismos beneficios luego repercutan en esos trabajadores que le han dado ese plus de beneficio. ¿Habrá algún empresario y empresaria de restaurante o de hostelería en general inteligente por ahí? No sé. ¿Lo habrá? ¿Lo hay? Por favor, díganmelo, comuníquenmelo. Me gustaría y me encantaría conocerlo. Yo conocí unos pocos, digo unos pocos, contados con las manos, con los dedos de las manos, perdón. Porque en alguna entrevista que he hecho, me han preguntado, ¿me puede dar usted referencias? Y yo le he contestado, ¿de empresarios buenos o empresarios malos? Porque también los hay. Desgraciadamente estoy viendo mucho empresario malo, pero peor todavía, muchos jefes de cocina o muchos profesionales de restaurante, de cocina y de sala, peores que sus propios amos y patrones, peores, que son los peores. Y en referencia al tema del personal, pues siempre se va a estar a tiempo de hacer las cosas bien. Algunos las hacen, muy pocos, pero algunos las hacen.
Em, por lo tanto, ¿a qué esperamos? Luego nos quejamos. Ay, no tengo personal. Ay, es que no encuentro profesional. Ay, es que no... Oiga, si no encuentras porque no le da la gana. Porque profesionales hay, pocos, pero hay, ¿vale? Y habría más si no fuera porque han quemado a esos profesionales tan buenos que hay de cocineros y cocineras y de jefes de sala. Pero los han quemado. Entonces, claro, quedamos pocos. Pocos que quieran a su profesión, como la quiero yo. Quedamos pocos. Gente que se implique al 100%. Gente que viva su profesión. Entonces, ¿de qué os quejáis? Y luego una cosa más que me he encontrado, y quiero acabar con esto. Hay un tipo de personal, es que lo hay en todos los sitios. No he encontrado ninguna cocina que no lo hubiera. En sala no desconozco, ¿no? Pero lo que es en cocina, quizás también en sala, pero bueno, sobre todo en cocina, hay un tipo de personal que me dan asco. Me dan asco. Y son las ratas. Las ratas rastreras. Las que joden por detrás, las chivatas, los esquiroles, los traicioneros, los falsos, las ratas. Son ratas. Y esas ratas, qué casualidad. Al menos mi experiencia, hablo por mi experiencia, no quiero generalizar, pero hablo por mi experiencia. La mayoría de esas ratas son de origen sudamericano. Es lo que me he encontrado. Quizás precisamente porque hay mayoritariamente trabajadores de Sudamérica actualmente en los restaurantes y tal, pero son ratas que te venden por detrás, nunca dan la cara, y son las que van malmetiendo por aquí, malmetiendo por allá. Me dais asco. Trabajé en una fundación en Figueras que están y estarán llevando a la ruina esa fundación, pero claro, una fundación trabaja con presupuestos. Mamoneos por aquí, mamoneos por allá, y el dinero desaparece y los clientes les dan una puta mierda de comida. Cuarta, quinta gama. Pudiendo dar mejor calidad y pudiendo tener más beneficios, entre comillas, para esa fundación, que podrían repercutir en proyectos nuevos para dar más trabajo a personas necesitadas, etcétera, etcétera, como era la finalidad de esta fundación. Cuando descubro el pastel, esas ratas tienen tanto poder que te tienes que marchar tú. Otro restaurante cerca de la Junquera. Aquí todo el mundo hace de todo, como ya ves. Y aquí hay que hacer de todo hasta que se acabe todo. Palabras textuales del patrón. Usted sabe demasiado. No me interesa, no me gustas. Tienes que hacer como los demás. La inmensa mayoría de la plantilla de cocina, sudamericanos. Luego en la ruta que va de Celrà a Corçà, hay 3 restaurantes que evidentemente no puedo decir nombres porque evidentemente me expongo a cualquier acción que puedan tener contra mí, que en persona te diría quiénes son. No puedo, pero yo lo más que te diré que entre la ruta de Corçà y Celrà hay 1, 2, 3 restaurantes que he conocido, he hecho entrevistas y tal. Aparte de explotar a la gente, lo mismo, tienen ratas. Por cierto, las cocinas están hechas una puta mierda. Hablo de estas 3 de ruta y también aquel de la Junquera y el de la fundación, bueno, porque allí se aprovechan de gente. Es lo que os puedo decir. Entonces, esos 3 restaurantes que están a pie de carretera prácticamente, bueno, muy bonita fachada, muy bonita y tal, pero son gentuza que he conocido. Pero luego también he conocido gente buena, Conocí un restaurante, una entrevista allí en Palamós,
Joder, qué pena que estén muy lejos, qué pena. Pero chapó, chapó, chapó. Y como tenía la cocina todo impecable y tal. Por cierto, casi prácticamente la plantilla eran españoles y catalanes y marroquíes. Sí, sí, marroquíes. Y muy bien, la verdad. Se veía un buen ambiente y tal. ¿Qué más puedo contaros? Trabajé una suplencia el año pasado en un geriátrico de aquí Olot. La inmensa mayoría de trabajadoras, porque hombres no hay, era una suplencia, mira, la cogí por casualidad. eh, el 80% de la plantilla sudamericanos. Comida cuarta, quinta gama. Cuarta, quinta gama. Para los abuelos. Propuse, era una suplencia, no tenía derecho a nada, pero propuse hacer comida hecha allí, hecha en casa, hecha, que me explico, sin aditivos, sin químicas, sin productos adicionales, en fin. Bueno, se acabó la suplencia y no continué. Y seguían. Y allí también habían ratas. Ratas. El año pasado, como os conté antes, de aquel chef ejecutivo de esa gran cadena hotelera de 4 y 5 estrellas que está por toda la Costa Brava, un tal Víctor, esclavizando a los trabajadores. Bueno, aprovechó que yo le hice el trabajo sucio, digámoslo así, y no pasé el periodo de prueba. Nadie se esperaba eso, porque todo el mundo estaba súper contento. Aún espero una explicación, tanto de ese sinvergüenza, ese mal compañero y ese traidor, esa rata, como de la propia empresa, que no se merece tener gentuza como ese señor. Aparte que estaba haciendo triquimanejes con los proveedores también, porque también lo descubrí. Bueno, pues no puede ser. En fin. Y luego he hecho otras entrevistas y la verdad me voy encontrando gente buena. El otro día conocí a una señora, a finales del año pasado, el cual eché una mano un día y espero ir más días, echarle una mano si es posible, de Granollers, unos propietarios de un restaurante en el centro de Granollers. Oye, me quitó el sombrero. Bellísimas personas, buen trato y por la distancia, porque si no ya me hubieran cogido, pero los trabajadores que tenían allí estaban ejerciendo, pues de jefe de cocina, un buen cocinero es, un muy buen cocinero, pero evidentemente no más allá. Entonces le hacía falta una persona responsable, que es normal, pero un chico de puta madre, pero había cosas que se les escapaban. ¿Por qué? Porque no era de aquí y no conocía la comida de aquí, etcétera, ¿no? Pero bueno, los empresarios, muy buena gente. Ha sido un honor conocerlos también. El año pasado, en verano, otra cadena hotelera en el cual, de forma humilde, accedí a trabajar de jefe de partida, por decirlo de una manera, con un jefe de cocina joven. Es una cadena que también tienen albergues, tienen casas de colonias, tienen varios hoteles por la Costa Brava, Barcelona, Cataluña, diría yo. Y lo mismo, un jefe de cocina que, bueno, me hacía unas paellas, las famosas paellas de Xavi, con un vaso entero de soja, 4 cucharadas de ave crème de pescado y agua del grifo, por decir algo. Es decir, a las pruebas me remito. Jefes de cocina, cualquiera vale. Y luego lo demás era cuarta, quinta gama la mayoría. Casi no se cocinaba. Y este es el panorama que veo venir el 2025. Continuaremos igual, en la mayoría de los casos. Me gustaría que fuera una minoría, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Y la imagen que se está dando de la hostelería, es que me repercute a mí también. A mí y a mucha gente que quiere hacer las cosas bien hechas. Tanto personas empresarias como personas trabajadoras. Creo que tenemos un gran problema actualmente en la hostelería y
o nos ponemos codo a codo, profesionales y propietarios, a trabajar en serio, o esto se irá a la puta mierda, así de claro. Esto se irá a la puta mierda todo, porque cada día me da más asco ver lo que estoy viendo. Cualquiera es cocinero o cocinera, cualquiera es jefe de cocina, le dan una responsabilidad que ni sabe ni puede hacerla. Y luego tú, un profesional, de los pocos que quedamos, de los que no se han quemado todavía, les ofreces dar un servicio correcto, normal, dentro de los parámetros que corresponde a un responsable de cocina. Y cuando no son las ratas, son los amos de las ratas. Pues ¿dónde vamos a ir? Joder, vamos a darnos una oportunidad de hacer las cosas bien. Ostras, no quiero acabar este vídeo sin decir a la gente que se pueden hacer las cosas bien, hostia. Se pueden hacer las cosas bien. Se pueden hacer las cosas bien. Y ya es hora de empezar a trabajar en serio. Mucho ánimo a todos los compañeros y compañeras de las cocinas. Y a los empresarios que estén emperrados en continuar la misma historia de siempre, pues ¿qué quieres que os digan? Que os den mucho, que os den. Y que tengáis tantos problemas como os habéis tenido cada año, a la hora de encontrar personal cualificado, a la hora de encontrar personal responsable, a la hora de encontrar formalidad. Y a los que quieren hacer las cosas bien, estoy seguro que nunca les va a faltar personal. Nunca, nunca. Y gente comprometida, y gente que realmente... Y no por dinero. El dinero hay que valorarlo en la medida que realmente toque, ¿vale? Pero gente comprometida, gente que con interés, con ganas. Esos empresarios que quieren hacer las cosas bien, yo les aplaudo. Chapó, adelante. Vamos, ese es el camino, ese es el buen camino. Y sobre todo, una cosa quiero recordar a mis compañeros y compañeras de profesión, a los responsables de cocina. Hay que luchar por la jornada intensiva. Hay que luchar porque nuestro personal que tenemos a nuestro cargo viva bien igual que tú, igual que nosotros. ¿Sí? Hay que luchar por esa jornada intensiva, porque al fin y al cabo le va a hacer ganar más dinero al empresario y nosotros también nos va a repercutir ganando más, sin que signifique hacer más horas ni esclavizarte en la cocina. No, depende de nosotros. Así que, compañeras y compañeros responsables de cocina, hay que luchar por eso. Si ganamos esa batalla, ganaremos todos, y también ellos. Sí, los patrones, los amos. Hay que hacerles ver que no tienen que ser ni patrones ni amos, tienen que ser personas empresarias. Personas empresarias con las que las personas trabajadoras quieran venir a trabajar. No por dinero, sino por tratar bien a las personas y hacer las cosas como tienen que ser. No lo digo yo, lo dice la ley, punto 1, y luego lo digo, creo que en nombre de muchos compañeros y compañeras que también comparten toda esta opinión que os acabo de decir. Sin más, a por el 2025, yo tengo muchas ganas de dar todo aquello, como le dije el otro día a una persona, todo aquello que la experiencia acumulada tenga, porque ahora estoy aquí en La Garrocha, ¿no? Estoy aquí en Olot y aunque ha sido 2 años duros, la verdad es que estoy luchando para que las cosas salgan bien, pero como le dije el otro día a una persona, digo, visto lo que estoy viendo, yo soy uno de los mejores chefs de cocina de toda La Garrocha. Diría algo más, pero bueno, me conformo con La Garrocha. Con lo que significa ser chef. Chef de cocina no es solamente cocinar y hacer platos bonitos para hacer la foto. Chef de cocina, como os he dicho antes, es todo. Es hacer ganar dinero a la empresa. Hacer ganar ese dinero para que tu persona que tienes a cargo también gane más dinero. Tú también. Control de compras, control de escandallos, con propuestas gastronómicas.
propuestas de temáticas gastronómicas, mantenimiento de la cocina, planes de limpieza, planning de horarios, ratios, balances, como he dicho antes, escandallos, costos, formación del personal. Es que no os dais cuenta que si formamos bien al personal, ostras, podemos hacer otro paso más y otro paso más hacia adelante. Hay que enseñar bien. La profesión se enseña, no se oculta, no se esconde. La profesión hay que enseñarla para que no se pierdan, en mi caso, todos estos años de experiencia que tengo, que me han hecho llegar hasta donde he llegado. Nadie me ha regalado nada, desde los 14 años hasta los 57 años que voy a hacer mañana, día 11 de enero. Nadie me ha regalado nada. Y es una pena, como le dije también a esta persona, que hablé el otro día con ella, que mi experiencia se pierda. Que mi experiencia no sea valorada por aquellas personas empresarias que realmente quieran una persona responsable, seria y profesional. Esa experiencia de toda la vida. Esa cocina de base. Es cuina de base. Es cocina de base. Y por supuesto los que más lo valoran siempre, y eso me lo han dicho más de una vez, muchos compañeros y compañeras que han estado a mi lado, que me han dado las gracias por haberles enseñado todo lo que les he enseñado en el poco tiempo o más tiempo que he tenido de estar con ellos. Y yo me quedo con eso, con ese agradecimiento de mis compañeros y compañeras trabajadores que han estado a mi cargo, valorando todo lo que yo les he podido enseñar. Es triste para mí. Es triste para mí que esa experiencia se pueda perder. Tengo la esperanza de que este año esa experiencia la pueda compartir con mucha gente. Tengo la esperanza. Y no la voy a perder a pesar de la situación que estamos viviendo. En fin, dicho esto, sudamericanos, marroquíes, españoles, catalanes, jefes, jefas, compañeros, cocineros, cocineras, camareros, camareras, personal de habitaciones, personal de limpieza, recepcionistas. Os deseo que este 2025 la vida os dé lo mejor y lo que merecéis. Al fin y al cabo, no dejamos de ser personas.